Nunca pensé que decir sí a una caminata en grupo iba a cambiar por completo la forma en que veo a mi familia y mi pasado. Todo comenzó por una razón bastante simple. Mi ansiedad estaba saliéndose de control. Empecé terapia, y una de las recomendaciones de mi psicóloga fue que intentara actividades al aire libre, que me expusiera a grupos sociales en un entorno tranquilo. Así fue como terminé uniéndome a un grupo de senderismo los domingos. Era una caminata de nivel medio, nada demasiado exigente. Íbamos a subir al Cerro de los Vientos, un lugar que tenía buena reputación entre los excursionistas. El grupo era diverso, gente joven, adultos mayores, parejas, incluso un padre con su hijo adolescente. Yo me sentía un poco fuera de lugar, pero decidí que no dejaría que el miedo ganara. Esa mañana, cuando llegamos al punto de partida, me sentí extrañamente liviana, como si algo nuevo estuviera a punto de comenzar. Durante la primera parte de la caminata, una mujer se me acercó. Tendría unos 50 y tantos, con una energía que contrastaba con su edad. Se llamaba Leticia. Tenía una forma muy particular de hablar, directa, pero amable. Me preguntó si era mi primera caminata, y cuando le dije que sí, me sonrió como si compartiéramos un secreto. Entonces prepárate para que el cerro te muestre cosas que no sabías que necesitabas ver, me dijo, y aunque lo dijo medio en broma, hubo algo en su mirada que me incomodó. A mitad de camino hicimos una pausa. Yo estaba tomando agua, respirando hondo, cuando escuché que algunos del grupo comentaban sobre una casa abandonada cerca de la cima. Según ellos, era una cabaña que había pertenecido a una familia rica que desapareció hace años. Me pareció una leyenda urbana típica, pero otro chico, más joven, juró que había visto luces dentro una vez, aunque no había electricidad. Lo dijeron como una historia más para asustar a los nuevos. La caminata siguió y el aire se fue haciendo más frío. El sendero se estrechó y los árboles se cerraban como si quisieran que no siguiéramos subiendo. Aún así, llegamos a la cima después de 3 horas. Había niebla, pero se podía ver el valle entre nubes. Fue ahí donde vi algo que me hizo detener el corazón por un segundo. A unos metros del grupo, al borde del acantilado, estaba la cabaña. Vieja, con las ventanas rotas y la puerta medio caída. Pero no era la cabaña lo que me hizo sudar frío. Fue lo que vi colgando de uno de los marcos rotos, una bufanda tejida con un patrón que conocía demasiado bien. Era la bufanda que yo misma le había tejido a mi tía Elvira, la misma que había desaparecido hace casi 20 años, cuando yo tenía 10. Sentí como si me hubieran empujado al vacío. No le dije nada a nadie. Caminé como hipnotizada hacia la cabaña. Cada paso me temblaban más las piernas, pero no podía parar. La puerta crujió cuando la empujé, y un olor a madera húmeda me llenó la nariz. Y ahí dentro, todo era un caos, papeles rotos, muebles destruidos y fotografías. Fotografías en el suelo, mojadas y amarillentas. Pero no eran fotos comunes. Eran fotos de mi madre. Fotos viejas, en blanco y negro, algunas con anotaciones detrás. En una, se leía, con Elvira antes de que todo cambiara. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Qué hacía todo eso ahí? ¿Qué tenía que ver mi madre con este lugar? Estaba tan absorta que no me di cuenta de que Leticia se había parado detrás de mí. Escuché su voz suave a mis espaldas. Así que tú eres la sobrina de Elvira. Me giré de golpe. ¿Qué acababa de decir? ¿Cómo sabe eso? Leticia me sostuvo la mirada sin pestañear. Tenía una expresión imposible de descifrar. Porque yo estuve aquí cuando ella desapareció. Y porque tú te pareces demasiado a ella. Ahí fue cuando empecé a temblar. Todo dentro de mí gritaba que saliera corriendo, pero mis pies se hundían en el suelo como raíces. ¿Qué pasó con ella? Pregunté casi en un susurro. Leticia no respondió de inmediato. Caminó hacia una pared donde colgaba un viejo mapa del cerro, dibujado a mano. Señaló un punto en el extremo. La última vez que la vi, estaba yendo hacia ese lado. Nadie quiso seguirla. La niebla afuera se volvió más densa. El resto del grupo parecía lejos, como si hubieran desaparecido de repente. Solo estábamos Leticia y yo, rodeadas de secretos viejos como las piedras de ese cerro. Y justo cuando me decidí a salir corriendo de ahí, Leticia dijo algo más, algo que me dejó helada. Tu madre juró que nunca vendrías aquí. Por eso le prometí que si alguna vez lo hacías, te contaría la verdad.
Pero lo que vino después fue incluso más perturbador. Me quedé paralizada. No sé si fue por el tono con el que Leticia lo dijo, o por lo que implicaba esa frase. Le prometí que si venías, te contaría la verdad. ¿Qué verdad? ¿Por qué mi madre le habría pedido algo así a una completa desconocida? Aunque claro, ya no estaba segura de que Leticia fuera una desconocida. ¿Qué sabe usted de mi madre? Pregunté, apenas con voz. Ella se giró lentamente hacia mí. Parecía pesarle la respuesta, como si llevara años practicándola sin poder decirla. Más de lo que debería. Y menos de lo que tú mereces saber. Suspiró. Pero antes de contarte cualquier cosa, necesito que entiendas algo. Lo que ocurrió aquí no fue un accidente. Mi cuerpo se tensó. Siempre nos dijeron que la desaparición de mi tía Elvira había sido un accidente. Que había salido de viaje, que tuvo un colapso nervioso, que probablemente se había desorientado en el bosque. Nunca hubo cuerpo. Solo silencio y evasivas. Yo era una niña cuando ocurrió, pero jamás olvidé el rostro de mi madre ese día. No fue dolor lo que vi. Fue miedo. Y ahora esta mujer, esta tal Leticia, me estaba diciendo que todo eso había sido mentira. ¿Qué le pasó a Elvira? Insistí. ¿Por qué mi madre me ocultaría algo así? Leticia bajó la mirada. Caminó hasta una silla rota, la enderezó como pudo y se sentó con dificultad. Me hizo una seña para que me acercara. Todo empezó antes de que tú nacieras. Comenzó. Tu madre y Elvira eran inseparables, pero diferentes como la noche y el día. Elvira era impulsiva, intensa. Tu madre, más calculadora. Más reservada. Cuando Elvira se enamoró de un hombre casado, tu madre la ayudó a esconderlo. Pero lo que nadie sabía era que ese hombre también había estado con tu madre. Sentí una punzada en el estómago. Era como si un hilo invisible empezara a desenredarse. ¿Está diciendo que se enamoraron del mismo hombre? No solo eso, Leticia asintió. Se embarazaron al mismo tiempo. Pero solo una tuvo al bebé. El silencio en esa cabaña era irreal. Todo lo que escuchaba era mi respiración entrecortada. ¿Qué? ¿Qué quiere decir con solo una tuvo al bebé? Leticia me miró directo a los ojos. Elvira dio a luz. Pero tu madre se llevó a la niña. Mi garganta se cerró. No, no puede ser. ¿Está diciendo que yo? Leticia asintió lentamente. Eras la hija de Elvira. Sentí que el mundo se me derrumbaba. Me apoyé contra la pared, sin aire. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oírla continuar. Tu madre convenció a todos de que el bebé era suyo. Elvira había tenido una crisis, dijeron. Que no estaba bien. La aislaron. La trajeron aquí, a esta cabaña. Y luego, desapareció. Todo mi cuerpo temblaba. Mi madre, la mujer que me había criado, que me abrazaba cuando tenía miedo, ¿me había mentido toda la vida? ¿Había hecho desaparecer a su propia hermana? ¿Y por qué no dijo nada a nadie? ¿Por qué usted sí lo sabía? Pregunté, casi gritando. Leticia suspiró. Porque yo estaba enamorada de Elvira. Fui la única que creyó en ella. La única que la buscó cuando desapareció. Pero nunca pude probar nada. Y cuando volví aquí semanas después, encontré esta bufanda colgando. Como si fuera una señal. Como si quisiera que alguien supiera la verdad. Me sentí como si estuviera atrapada en una pesadilla. Todo lo que creía saber sobre mi familia era una mentira. Y entonces, entre la niebla que entraba por la ventana rota, vi algo moverse afuera. Una sombra. Alta. Quietísima. Leticia también lo vio. Se puso de pie al instante. No estamos solas. Se acercó a la ventana, apartó la tela sucia y asomó medio rostro. Yo me acerqué detrás de ella, dudando. Y ahí, a unos 10 metros de la cabaña, estaba una figura parada entre los árboles. No se movía. No decía nada. Solo estaba ahí. Mirando. Y lo peor de todo, llevaba la misma bufanda que colgaba minutos antes en la ventana. No puede ser, dije sin pensarlo. Leticia me tomó del brazo con fuerza. Nos tenemos que ir. Ya. ¿Quién es esa? Si es quien creo, entonces no deberíamos haber venido. La figura comenzó a caminar hacia nosotras.
Yo no esperé más. Salí corriendo. Dejé atrás la cabaña, a Leticia, a todo el grupo. Corrí como si algo me persiguiera. Porque, en el fondo, algo lo hacía. No sabía qué, pero algo había despertado con esa bufanda. Y ahora no había forma de volver a ser la misma. Corrí sin mirar atrás. Sentía los pies torpes, como si no me respondieran del todo, tropezando con ramas, piedras, raíces. El aire helado me cortaba los pulmones, pero no podía detenerme. Solo quería alejarme de esa figura, de esa cabaña, de esa historia que parecía sacada de un mal sueño. Aún escucho el crujido de las hojas, los pasos que no eran míos. Cuando por fin me detuve, jadeando, con las manos en las rodillas, estaba sola. No veía a nadie del grupo. Ni a Leticia. Ni a la figura. Estaba sola en medio del cerro. Y en ese momento, el miedo se transformó en otra cosa, rabia. Una rabia profunda, punzante, que nacía desde el centro del pecho. Porque si todo lo que Leticia dijo era cierto, mi vida entera había sido un montaje. Mi identidad, mi infancia, mi relación con mi madre. Todo, una mentira. Saqué mi celular, desesperada por tener señal. Nada. Ni una rayita. Empecé a caminar cuesta abajo, siguiendo el sendero, o lo que yo creía que era el sendero. Todo estaba cubierto de niebla y sombras. A cada paso, la mente me jugaba malas pasadas. Creía escuchar susurros, ramas quebrándose detrás de mí, el eco de mi propio nombre. Al cabo de un rato, vi una figura acercándose entre los árboles. Me detuve en seco. Grité, con la voz aún temblorosa. La figura levantó la mano. Era uno de los chicos del grupo, Marco, el más joven, el que había hablado de la cabaña al principio. Te estábamos buscando, dijo cuando llegó a mí. ¿Estás bien? Leticia dijo que te sentiste mal y saliste corriendo. ¿Mal? ¿Eso fue lo que dijo? ¿Dónde está Leticia? Pregunté, tratando de mantener la calma. Se quedó arriba con los demás. Pero cuando no volviste, algunos bajaron a buscarte. Yo fui por este lado. ¿Viste a alguien más? ¿A una mujer, cerca de la cabaña? Él me miró confundido. ¿Otra mujer? No, nadie más. Solo el grupo. ¿Por qué? No supe qué contestarle. Decirle creo que vi el fantasma de mi tía desaparecida no parecía una gran idea. Caminamos de regreso. Todo el trayecto, Marco hablaba, contaba anécdotas, chistes. Yo solo asentía, perdida en mi cabeza. Cuando llegamos de nuevo a la cima, el grupo estaba preparándose para bajar. Pero Leticia no estaba. Pregunté por ella. Nadie la había visto desde que se fue a buscarme. Nadie, excepto yo. Y ahí fue cuando empecé a dudar. ¿Realmente estuve con Leticia en esa cabaña? ¿Realmente hablé con alguien, o mi ansiedad me estaba haciendo ver cosas? Pero no, no podía haber sido una alucinación. Todo fue demasiado real. Demasiado claro. Al llegar al estacionamiento, me metí al carro en silencio. No dije nada. Ni me despedí. Manejar de vuelta a casa fue como conducir dentro de una nube. Cada imagen del bosque, cada palabra de Leticia, cada foto en esa cabaña, me repetía en la cabeza como un eco eterno. Esa noche no dormí. Abrí un viejo baúl que tenía guardado con cosas de la familia. Álbumes, cartas, papeles de cuando era niña. Y ahí encontré una foto que nunca antes había notado. Mi madre, sonriendo, con un hombre a su lado que no reconocí. Y al fondo, una mujer idéntica a mí. Más joven, con los ojos grandes, mirando directamente a la cámara. La parte de atrás tenía una fecha. Y una palabra escrita con tinta azul, apenas visible. Elvira. Mis manos temblaban. La foto era real. Ella existió. Y mi parecido con ella era imposible de negar. Fue entonces que tomé la decisión más difícil. A la mañana siguiente, llamé a mi madre. Le dije que necesitaba verla. Urgente. No podía seguir callando. No después de todo eso. La invité a tomar un café. Fingí que era solo una charla, que necesitaba verla por cosas personales. Ella aceptó, como si nada. Siempre tan correcta, tan amorosa, tan perfecta. Nos encontramos en un sitio tranquilo.
Apenas se sentó frente a mí, la vi como por primera vez, una mujer que tal vez no era quien decía ser. Yo tenía la foto en el bolso. Y una sola pregunta en los labios. ¿Quién es Elvira? Su cara cambió en segundos. El color se le fue del rostro. Se quedó completamente inmóvil, como si le hubieran apagado el alma. ¿Dónde oíste ese nombre? Susurró. Lo vi en el cerro. En una cabaña. Y vi fotos. Fotos tuyas. Y una bufanda que yo misma tejí, pero que nunca te di. Porque me dijeron que era para ella. Para mi tía. Para mi verdadera madre. Mi madre, o la mujer que creí que lo era, cerró los ojos. Tardó casi un minuto en hablar. Y cuando lo hizo, lo que salió de su boca fue algo que jamás estuve preparada para escuchar. Yo no quería que lo supieras así, dijo, con una voz apagada, apenas audible. La frase me golpeó como una piedra. No la negaba. No me decía que estaba loca, ni que estaba malinterpretando las cosas. Solo decía eso, yo no quería que lo supieras así. Entonces, ¿es cierto? Pregunté, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Ella bajó la mirada. Sus manos estaban perfectamente alineadas sobre la mesa, los dedos tensos, blancos por la presión. Sí. La palabra cayó como una losa. ¿Y por qué? Le solté, con rabia contenida. ¿Por qué me mentiste toda la vida? ¿Por qué me quitaste a mi madre? ¿Por qué hiciste desaparecer a tu hermana? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dije nada. No sentí compasión. No todavía. Porque no era una madre. No en ese momento. Elvira estaba mal. Descontrolada. Después del parto, se hundió. Gritaba todo el día, decía cosas sin sentido. Quería llevársela, me miró directo a los ojos. Quería llevártela a la montaña. Decía que los árboles eran más seguros que la gente. ¿Y tú decidiste que lo mejor era quitarle a su hija y hacerla desaparecer? La interrumpí. No fue así, dijo con firmeza, por primera vez. Yo la cuidé. A las dos. Durante semanas. Pero ella se fue. Se fue una noche, sin decir nada. Llevó tu ropa, tus fotos, todo. Como si pensara que te llevaba con ella. La buscamos. Yo subí a ese cerro sola, durante días. Nadie me creyó. Nadie. Dijeron que se había escapado por vergüenza, o que se había hecho daño. Pero nunca encontramos su cuerpo. Solo esa bufanda. Y tú no tenías a nadie más. Tenías que haberme dicho la verdad, le dije, seca. Yo merecía saber quién era. Merezco saber qué pasó con ella. Mi madre, ya no sabía cómo llamarla, respiró hondo. Sacó un pañuelo de su bolso, se secó los ojos. Y luego dijo algo que me hizo dudar de todo otra vez. La verdad completa, no es tan simple. ¿Qué estás ocultando? Elvira no desapareció sola. Alguien la ayudó. Y ese alguien, puede que siga ahí arriba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las palabras de Leticia volvían a mí. Nadie quiso seguirla, fue hacia ese lado del cerro, no fue un accidente. ¿Quién? Pregunté. Ella dudó. Abrió la boca, pero la cerró. Me miró con miedo, como si de pronto tuviera 15 años menos. Como si temiera que alguien pudiera oírla. No puedo decírtelo aquí. No ahora. Pero prométeme algo, no vuelvas sola a ese lugar. Ya estuve ahí. Y vi cosas. Hay algo más. Alguien más. Ella se quedó en silencio. Mamá, la palabra se me atragantó. ¿Está viva? No me respondió. Solo bajó la cabeza. Y lloró. Esa noche no dormí. Tenía la sensación de que algo estaba girando a mis espaldas constantemente, como si una parte invisible del mundo se estuviera moviendo y yo apenas empezara a notarlo. No sabía si confiar en ella. No sabía si Leticia era real o una fantasía fabricada por la ansiedad. No sabía si mi madre estaba muerta o viva. Pero si sabía algo, no podía quedarme con la duda. Tomé una decisión que ni yo misma entendí bien en el momento. Le escribí a Marco. El chico del grupo de senderismo. ¿Cuándo es la próxima salida? Me respondió en segundos. Este domingo. Cerro de los Vientos otra vez.
Algunos queremos explorar la otra ruta, la del lado sur. ¿Te animas? La ruta sur. Justo la que Leticia señaló. Justo hacia donde, supuestamente, Elvira había ido la última vez. No lo pensé 2 veces. Allá estaré. El domingo amaneció con un cielo gris, como si el cerro ya supiera que lo íbamos a despertar otra vez. Llegué al punto de encuentro con una mochila más liviana, pero la cabeza cargada de preguntas. Marco me saludó con una sonrisa. Otros del grupo también estaban. Nadie mencionó la última caminata. Nadie mencionó a Leticia. De hecho, pregunté directamente. ¿Saben algo de la señora Leticia? La que vino la otra vez. Marco frunció el ceño. ¿Leticia? ¿Cuál Leticia? La que me encontró cuando me perdí. ¿No se acuerdan? Cabello corto, como grisáceo, piel clara, unos 50 años, más o menos. Todos me miraron en silencio. No había ninguna señora así en la última caminata, dijo una mujer. Yo estuve todo el tiempo. Éramos 12. Tú eras la más nueva. No vino nadie más. La sangre se me fue al piso. Sentí un hueco en el estómago. Como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. Pero, yo hablé con ella. Estuvo conmigo en la cabaña. Marco me puso una mano en el hombro, como si temiera que me desmayara. Tal vez fue alguien del cerro. Hay gente rara que sube por su cuenta. ¿Estás bien? No lo sé, respondí, honestamente. Pero eso no me detuvo. La caminata comenzó. Esta vez, tomamos el sendero del lado sur. Más estrecho. Más cerrado. Más denso. Y yo sentía que cada paso me acercaba a algo que había estado esperando que regresara. Lo que no sabía era que, en ese bosque, alguien ya sabía que iba por el camino correcto. Y me estaba esperando. A cada paso, sentía que algo me observaba. No era paranoia. No era ansiedad. Era distinto. Como si el cerro me reconociera. Como si supiera que yo había regresado con preguntas, y él tenía respuestas. La ruta sur era mucho más solitaria. El grupo se fue dispersando poco a poco, algunos más rápidos, otros más lentos. Yo traté de quedarme en el medio. No quería perderme, pero tampoco quería hablar con nadie. Necesitaba estar sola con mis pensamientos. Con ese dolor que me presionaba el pecho desde que supe que no soy quien creí ser. Después de una hora de subida silenciosa, llegamos a una especie de claro. No era muy grande, pero sí lo suficiente como para notar que alguien, o algo, había estado ahí. En el centro había restos de una fogata vieja, casi reciente, y unas telas colgando de un árbol. Al acercarme, sentí un nudo en el estómago. Una de las telas tenía bordado un nombre. Elvira. Me quedé helada. ¿Lo ven? Dije en voz alta, girándome hacia Marco y los demás. ¡Ay! Ese es su nombre. ¿Ahora sí me creen? Pero Marco frunció el ceño. ¿Cuál nombre? Ahí, en esa tela. Dice Elvira, ¿no lo ves? Los demás se acercaron, confundidos. Una mujer se inclinó, tocó la tela, y me miró con extrañeza. Esto no tiene nada escrito. Está sucia, nada más. Sentí que se me aflojaban las piernas. Me tambaleé hacia atrás, con los ojos fijos en las letras. Estaban ahí. Bordadas con hilo rojo. Perfectamente visibles. ¿Cómo era posible que yo fuera la única que las veía? Voy a seguir un poco más, dije, apretando la mochila contra mi cuerpo. Quiero explorar esa parte. Señalé una pequeña vereda casi oculta entre arbustos, hacia la izquierda. ¿Estás segura? Preguntó Marco, preocupado. No está en el mapa del grupo. Sí. Solo un rato. Nos vemos en la bajada. No esperé respuesta. Me interné entre las ramas, sintiendo como el aire se volvía más húmedo, más espeso. Cada hoja parecía crujir más fuerte de lo normal. Como si el bosque quisiera avisar que alguien lo estaba atravesando. Caminé unos 15 minutos. Y entonces, la vi. Una cabaña. No era la misma de antes. Esta estaba más entera, aunque igual de vieja. La puerta estaba cerrada. Las ventanas, cubiertas con cortinas amarillas desteñidas. Parecía intacta. Como si alguien aún viviera ahí.
Mi respiración se aceleró. Me acerqué con pasos lentos. Cada crujido bajo mis pies sonaba como un disparo. Me detuve frente a la puerta. Dudé. Y luego, toqué. Una vez. 2 veces. No hubo respuesta. Pero justo cuando me iba a girar para marcharme, la puerta se abrió. Lentamente. Sin chirridos. Como si me estuviera invitando a entrar. Lo hice. Adentro, el aire olía a madera seca, a hierbas, a infancia. Todo estaba limpio. Cuidadosamente arreglado. Sobre una mesa, había un cuaderno abierto, con hojas escritas a mano. Me acerqué temblando, y leí lo primero que encontré. Hoy volví a soñar con ella. Estaba corriendo por el cerro, descalza, con la bufanda azul que le tejí. Pero esta vez no desapareció. Esta vez se quedó. Me miró. Me reconoció. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Esa letra, la conocía. Era la misma que había visto en postales viejas, en dedicatorias antiguas. Era la letra de Elvira. Eras tú, ¿verdad? La voz vino desde el fondo de la cabaña. No era fuerte, ni agresiva. Era, cansada. Débil. Pero viva. Me giré lentamente. Y ahí estaba. Una mujer delgada, de cabello entrecano y largo, vestida con ropa sencilla, con los ojos grandes y oscuros, igual a los míos. O, mejor dicho, yo igual a ella. Tanto tiempo esperándote, dijo con una sonrisa triste. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Eres tú? ¿Eres Elvira? Ella asintió. Pensé que nunca te dejarían venir. Pensé que tu madre te lo impediría para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no volviste? Se acercó despacio, con pasos temblorosos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los míos ya estaban desbordando. Porque nadie me creyó. Porque me quitaron todo. Porque me dijeron que estaba loca. Y cuando lo grité, me encerraron. Me hicieron desaparecer. Me borraron de la historia. Mi voz salió rota. ¿Por qué no me buscaste? Porque me dijeron que habías muerto. Me lo dijeron y lo creí. Y el día que supe que estabas viva, fue demasiado tarde. Ya tenías una vida. Ya me habías olvidado. No te olvidé, dije, llorando. Nunca supe que existías, pero nunca te olvidé. Nos quedamos ahí, mirándonos. 2 reflejos del mismo pasado. 2 heridas abiertas desde hace décadas. Y entonces ella susurró. Tienes que saber la verdad completa. No solo lo que tu madre te contó. Porque yo no desaparecí sola. ¿Quién fue? Pregunté, temblando. Ella tragó saliva, miró hacia la ventana, como si temiera que alguien pudiera oírla. No fue solo tu madre. Fue alguien más. Alguien que sigue viniendo aquí. Que me vigila. Que me amenazó con hacerte daño si alguna vez te acercabas. ¿Quién? Tu padre. El suelo pareció girar. Todo se volvió confuso. Las palabras rebotaban en mi cabeza. Mi padre. ¿Mi padre? Pero, él está muerto. Murió cuando yo era niña. Eso es lo que te hicieron creer. Y en ese momento, afuera, una rama crujió con fuerza. Las cortinas se movieron como si un viento extraño las atravesara. Elvira me tomó del brazo, con fuerza. Ya vienen. Tenemos que escondernos. ¿Quiénes? Los que no quieren que sepas la verdad. Las palabras de Elvira aún flotaban en el aire cuando otro crujido, más fuerte y cercano, sonó fuera de la cabaña. Ella me apretó el brazo con una fuerza que no le imaginaba. Su rostro había cambiado. El miedo le había borrado la calma y ahora sus ojos buscaban desesperadamente una salida, un rincón, una opción. ¡Rápido!, susurró. Ven. Me llevó hacia una trampilla en el piso de madera, oculta bajo una alfombra deshilachada. La levantó y debajo había una pequeña escotilla con un pasador oxidado. La abrió con manos temblorosas, dejando ver una especie de sótano o hueco bajo la cabaña, apenas lo suficientemente grande como para ocultarnos agachadas. Ahí no cabemos las dos, le dije. Sí cabemos si no respiras fuerte, dijo sin titubear. Métete ya. El corazón me retumbaba en los oídos. Bajé con cuidado, sintiendo el olor a tierra húmeda y encierro. Ella me siguió,
cerró la trampilla sobre nosotras, y de pronto todo quedó en penumbra, solo iluminado por una rendija de luz entre las tablas. No habían pasado ni 30 segundos cuando escuchamos los pasos. Lentos. Pesados. Entraron a la cabaña. Elvira me tomó la mano. La suya estaba helada. ¿Estás segura de que no era tu madre sola? Susurré. Estoy segura. Ella no vino aquella noche. Él sí. ¿Y quién es él? Pregunté, tratando de mantener la calma. Y entonces escuchamos su voz. No tienes que esconderte, Elvira. Sabía que volverías. Era grave. Serena. Con una seguridad escalofriante. Y familiar. Demasiado familiar. No podía ser. ¿Es? Comencé a preguntar, pero Elvira me hizo una seña para que callara. Sal de una vez. Esta vez no voy a ser tan paciente. Los pasos se acercaban. Pisadas firmes que crujían la madera bajo su peso. Y luego, silencio. Un silencio denso, asfixiante. Hasta que, algo golpeó la trampilla. ¡Van! Salté del susto, golpeándome la cabeza contra una viga. Elvira me sujetó, susurrando. No hagas ruido. No lo mires. No abras la trampilla, pase lo que pase. Van. Van. ¿Crees que puedes ocultarte debajo del piso, como hace 20 años? Dijo la voz. Ya no eres nadie, Elvira. No eres madre, ni hermana. Ni siquiera eres un recuerdo. Yo quería gritar. Quería abrir esa trampilla, enfrentarme a quien fuera que estuviera arriba. Pero no podía. Mis piernas no respondían. Mis dientes castañeaban. Y entonces, se fue. Así, de repente. Escuchamos los pasos alejándose. El crujido de la puerta al cerrarse. Después, nada. Nos quedamos en silencio unos minutos eternos. Luego Elvira abrió la escotilla, despacio, y salió primero. Miró alrededor. Me ayudó a salir. La cabaña estaba intacta. Pero había algo sobre la mesa. Algo que no estaba antes. Una nota. Escrita en la misma letra firme de las antiguas cartas familiares que yo había visto en casa cuando era niña. La nota decía: la próxima vez no me voy a ir tan fácilmente. Ya sabes que lo mío no se abandona. No estaba firmada. Pero no hacía falta. Yo ya sabía de quién era. Tu madre te protegió, sí. Pero no solo de la verdad. También de él, dijo Elvira mientras caminábamos fuera del bosque, por un sendero oculto que solo ella conocía. Él no es el héroe que te pintaron. Él no murió, como crees. Solo, se escondió. ¿Por qué no dijo nada antes? Porque tenía miedo de que tú volvieras. Y porque pensé que si creías que él estaba muerto, estaría segura. ¿Y tú? ¿Qué hiciste todo este tiempo? Se detuvo y me miró a los ojos. Sobreviví. Esperé. Y recé para que algún día, cuando estuvieras lista, volvieras a buscarme. Para que supieras la verdad. No por venganza. Sino porque mereces saber quién eres realmente. No supe qué decir. Estaba agotada, sucia, con la cabeza a punto de estallar. Pero había una certeza nueva en mí. Una convicción que no había sentido jamás. Iba a llegar hasta el fondo. No importaba cuánto doliera. Esa noche no regresé a casa. Me quedé en una posada cercana al cerro, tratando de procesar todo. No dormí. No podía. Tenía en las manos una parte de mi historia que había sido arrancada, manipulada, escondida. Y ahora tenía que encajarla en mi vida. A la mañana siguiente, encendí mi celular. Tenía varias llamadas perdidas. Todas de mi madre. Y un solo mensaje de texto. ¿Dónde estás? Él sabe que volviste al cerro. Ya no estamos a salvo. Mi sangre se congeló. No sabía si era una advertencia sincera o una forma de manipularme para volver a su lado y mantener todo enterrado. Pero en ese momento lo entendí. Había empezado algo que ya no podía detener. Y todavía quedaba una última verdad por descubrir. Una verdad que podía destruirlo todo. Esa mañana, al leer el mensaje de mi madre, supe que el tiempo se había acabado. Ya no podía quedarme en medio, tratando de entender sin actuar. Ya no era una niña a la que podían mentir con cuentos tristes o verdades a medias.
Tenía que enfrentar todo, y a todos. Llamé a mi madre. Me contestó al primer timbre. ¿Dónde estás?, preguntó, sin siquiera saludar. Estoy bien. Estoy con ella, respondí. Hubo un silencio largo. Te lo advertí, susurró. No sabes lo que estás haciendo. Él. No. La interrumpí. Ya no voy a vivir con miedo. Ya no más secretos. Quiero la verdad. Toda. Ya me lo deben. Entonces ven. A casa. Yo te la daré, dijo. Su voz ya no sonaba a regaño ni a autoridad. Sonaba a derrota. Esa misma tarde fui a verla. Llegué a la casa donde crecí, pero algo en ella se sentía ajeno. Las paredes, los cuadros, incluso el aroma, ya no eran hogar. Era un escenario de una obra que había terminado, pero cuyos actores aún no querían bajar del escenario. Me abrió la puerta con el rostro demacrado. Tenía las ojeras marcadas, el cabello desordenado, y en los ojos ese brillo entre miedo y resignación que solo tienen quienes saben que ya no hay más escapatoria. Nos sentamos en la sala. Sin café. Sin flores. Sin teatros. Solo verdad. Tu padre no murió, dijo. Fingimos su muerte. Lo ayudé a desaparecer. ¿Por qué?, pregunté, seca. Porque era peligroso. Violento. No al principio, claro. Cuando Elvira lo conoció, parecía un encanto. Pero cuando ella quedó embarazada y me confesó que era de él, algo cambió. Él no quería que nadie supiera. Mucho menos yo. Lo odié, pero también lo deseaba. Y terminé cayendo. También quedé embarazada. Cuando lo supo, se volvió loco. ¿Y entonces qué pasó? Elvira quería huir. Irse lejos. Criarte sola. Pero él no la dejó. La amenazó. Y una noche, la llevó al cerro. Yo lo seguí. Lo enfrenté. Y en medio de todo, Elvira desapareció. Nunca supe si se cayó. Si escapó. O si él, su voz se quebró. Nunca me lo dijo. Solo volvió sin ella. Con la bufanda en la mano. Y me miró como si eso bastara. Yo no respiraba. No podía. ¿Y tú? Tragué saliva. ¿Te quedaste conmigo? Sí. Porque él me dijo que si no lo hacía, tú también ibas a desaparecer. Y yo, no pude permitirlo. Hice lo que creí mejor. Te protegí como si fueras mía. Pero no lo soy. Ella asintió, con lágrimas. No, pero te amé como si lo fueras. Ese fue el primer momento en que dudé si odiarla o abrazarla. ¿Y él? ¿Dónde está?, pregunté después de un silencio largo. Desapareció durante años. Pero hace unos meses, me dejó una carta en el buzón. Sabía que tarde o temprano regresarías al cerro. Que te acercarías a Elvira. Que las verdades iban a salir. Me dijo que si eso pasaba, todo acabaría como debía haber acabado desde el principio. ¿Y qué hiciste? Esperarte. Y rezar para que no llegara el final. Volví a ver a Elvira una última vez. Esta vez, la llevé conmigo. Al pueblo. A un lugar seguro. Le conseguí ayuda. Un abogado. Un terapeuta. Una nueva oportunidad. Y le dije algo que nunca creí que saldría de mí. No sé si puedo llamarte mamá, pero quiero que seas parte de mi vida. Ella solo me abrazó. Y me dijo, con eso me basta. Un mes después, me llegó una carta. Sin remitente. Solo mi nombre en tinta negra. Adentro, una sola frase. Una verdad no contada es solo un crimen que espera su turno. Y junto a la nota, una foto. Vieja. En blanco y negro. Elvira, mi madre, y él. Sonriendo. Como si el infierno fuera un lugar de vacaciones. La nota venía con coordenadas escritas a mano. ¿Volví al cerro? No. No aún. No tengo miedo, pero sí respeto por lo que ese lugar guarda. No me siento lista. Todavía no. Hoy vivo entre dos historias. Dos madres. Un padre escondido como un fantasma. Y una verdad que me pertenece, aunque duela. No soy la misma que subió ese cerro por ansiedad. Ahora tengo algo más fuerte. Propósito. Y aunque mi historia parezca una de esas que se cuentan en voz baja,
en reuniones familiares o foros de Internet. Lo que viví fue real. Y todavía no termina. ¿Ustedes qué habrían hecho si toda su vida hubiera sido una mentira? ¿Me creen ahora si les digo que hay secretos que prefieren quedarse en la cima de una montaña? Porque a veces, mirar atrás, es lo más aterrador que uno puede hacer.